Bienvenidos al ADN Empresarial, el podcast donde revelaremos los códigos ocultos que realmente mueven a las organizaciones. Soy Ernesto Mendizábal y cada semana exploraremos juntos las dinámicas profundas que influyen en la cultura, el liderazgo y el comportamiento humano dentro de las empresas. Este es el espacio para quienes desean ver más allá de lo evidente, comprender lo que nadie explica, pero que todos sienten, y transformar la manera en la que lideran y se relacionan con sus equipos. Este es un espacio donde vas a aprender a dejar de cargar lo que no te corresponde, recuperar tu energía, tu estabilidad emocional y la claridad para tomar decisiones sin descansarte. Los conflictos van a dejar de repetirse porque vas a entender las dinámicas invisibles que frenan el sistema. Y en esta comprensión nace una nueva autoridad de liderazgo que vas a desarrollar en este podcast. Tu comunicación va a mejorar, las tensiones van a disminuir y tu equipo empezará a funcionar de manera autónoma, eficiente y humana. Prepárate para ver la organización, tu liderazgo con nuevos ojos. Comenzamos. Bienvenidos al ADN Empresarial. Mi nombre es Ernesto Mendizábal y hoy vamos a estar hablando sobre la mirada sistémica. Esa forma de ver lo que no te enseñaron en la universidad, ni en los MBAs, ni en los cursos tradicionales de liderazgo. Y déjame decirte que tampoco te lo enseñaron en un curso tradicional de coaching. De hecho, llevo años trabajando, llevo más de una década trabajando como coach de empresarial. He trabajado también coach deportivo, coach empresarial, con programación neurolingüística. Y realmente hasta que conocí el coaching sistémico, pude realmente ver cambios en las organizaciones, que vamos a hablar sobre esos principios de cómo poderlos aplicar con tu equipo de trabajo y cómo el coaching sistémico puede darle una mirada completamente diferente al éxito que tienes en tu empresa y evitar el desgaste que regularmente los líderes obtienen constantemente. Así que vamos a empezar a hablar en este podcast sobre los diferentes puntos de los que regularmente te enseñan sobre el liderazgo, lo que te enseñan, o al menos lo que yo fui aprendiendo durante ya más de una década trabajando con equipos, coachando a diferentes empresas multinacionales, empresas familiares, organizaciones gubernamentales. Y la mayor parte de las empresas tiene líderes completamente desgastados. Y si tú estás escuchando este podcast, seguramente has tenido esa experiencia de desgaste, tanto físico, o sea, llegas a casa, llegas cansado, tienes cansancio crónico, pero el peor desgaste de todos es el desgaste emocional. Ese desgaste que aunque intentes, aunque ya no tienes ganas de dar un porcentaje más en la empresa, en tu trabajo, ya estás, como regularmente se dice, estás quemado, y no sabes exactamente cómo salir de ese estancamiento, de qué es lo que tiene tu equipo. Así que puede ser también de que ya tu equipo de trabajo, o sea, has creado un sistema en donde tú ya no te comunicas con tu equipo de trabajo, o pues si creas lo contrario, ya creas un sistema en donde siempre son regaños, siempre ves todo lo malo que está haciendo el equipo de trabajo, y te estás enfocando y centrando justamente en todo lo malo, en todas las cosas, en todos los errores que regularmente tu equipo de trabajo comete. Déjame compartirte un tema científico. De hecho, cuando nosotros centramos toda nuestra atención y nuestros pensamientos y nuestra energía en los errores que el equipo comete, en lugar de solucionarse regularmente, estos errores vuelven a aparecer y eso genera enojo, genera frustración o genera apatía, en donde ya ¿para qué voy a comunicarme si igual no lo hace? ¿No? Y de hecho hay un efecto que se le llama el efecto Rosenthal. El efecto Rosenthal es un experimento que hizo el investigador Rosenthal ya hace varios años, en donde tomó a 100 niños. Estos 100 niños los evaluó y les evaluó cuál era su IQ y su coeficiente intelectual, y dentro de eso evaluaron a los 100 niños, y dentro del experimento que hicieron fue que los niños con peor inteligencia intelectual, coeficiente intelectual,
a estos alumnos que habían salido más bajos, les dijeron a los profesores que ellos eran unos genios, o sea, que su coeficiente intelectual era completamente alto. Y los profesores, un poquito asombrados, ¿no? Porque eran los que tenían peores notas, los que les costaba más aprender, estaban un poquto asombrados con los resultados que les habían dado. Sin embargo, como estaban siendo parte de la evaluación, pues confiaron en las evaluaciones. Lo que les dijeron fue que estos niños, pues como su coeficiente intelectual era tan alto, que la forma de aprender regularmente en las escuelas no era óptima, ¿no? Que tenía que prestarle más atención a ellos porque eran prácticamente niños genios. Y pues prácticamente así quedó. 6 meses después llegaron otra vez a volver a hacer nuevamente las investigaciones, los estudios del coeficiente intelectual. Y para la sorpresa de los investigadores, se dieron cuenta que los niños que habían salido con peor inteligencia intelectual, que les habían dicho que eran genios, estos niños después en las pruebas reales salieron con los mejores coeficiente intelectual. Al entrevistar a los maestros y a los estudiantes, algo que empezó a pasar es de que los maestros empezaron a cambiar la actitud sobre estos estudiantes. Entonces, antes los miraban como los estudiantes que les costaba aprender y los trataban como tal. Cuando ellos les dijeron que eran genios, ¿no? Los maestros cambiaron el chip y empezaron a tratar a los estudiantes como genios. Evidentemente los niños, al ser tratados como genios, empezaron a mejorar su coeficiente intelectual. Ahora, este efecto Rosenthal muchas veces es más fácil de entenderlo que aplicarlo, porque lo primero que tenemos que entender es de que si tú tienes un equipo, si la empresa contrató a estas personas o tú decidiste tener a estas personas en tu equipo de trabajo, hay una razón específica por la cual están en tu equipo de trabajo. Y entre más tú pienses que las personas que estén haciendo son ineptas, no pueden hacer su trabajo, más vas a generar el efecto Rosenthal y peor trabajo van a hacer y cada vez van a hacer peor trabajo. Entonces, el primer cambio en pensamiento, la primera mirada que te voy a pedir que hagas en el cambio es poder empezar a ver que el equipo de trabajo, empezar a creer que el potencial que tiene tu equipo de trabajo está ahí adentro. Es cuestión de que alguien lo note, es cuestión que alguien crea en ese potencial y que sepa exactamente cómo liberar ese potencial en cada una de las personas. Y al final ese es el trabajo de un líder genuino. El líder genuino no es, a comparación del jefe, que es el que da las instrucciones pero no hace nada, o que piensa que todos los demás tienen que hacer, o que si es el problema, la culpa de los demás. El líder genuino es esa persona que impulsa a los demás a ser su mejor versión. Así que vamos a empezar. En una empresa regularmente te enseñaron a ver resultados, o sea, enfocarte en los resultados. Se cumplan, no se cumplan los resultados, tienes que pensar. Y de hecho, justamente al grabar este podcast acabo de salir. Hoy justamente fui a lavar mi carro y en lo que estaba lavando el carro estaba tomando un café. Y al lado había una reunión de una empresa. Y la persona, la líder que estaba ahí dirigiendo la reunión, les está diciendo que ella está a cargo de la facturación y que ellos tienen que conseguir resultados porque ella está a cargo de la facturación y su trabajo es que la facturación aumente. Así que no importa cómo, lo importante es que se consigan los resultados, porque si no, ella va a quedar mal con los dueños de la empresa. Y su discurso era así, ¿no? Y yo, al ver el lenguaje corporal del equipo de trabajo, la mayor parte estaba viendo hacia otro lado, con las manos cruzadas, con el ceño fruncido. Y ya solamente con observar el lenguaje corporal sabemos que esta forma de comunicar raramente va a hacer que la empresa mejore y aumente la facturación. Entonces, casi siempre nos enfocamos o nos hemos enfocado en ver los resultados, los KPIs, los indicadores de productividad de las personas.
Ahora, esto está bien porque te ayuda a medir el progreso de una empresa, ¿no? No estoy diciendo que los resultados, el tener resultados claros no sea importante. De hecho, es importante y es vital. Entre más claridad en el resultado que tú tengas, que en el coaching tradicional trabajamos mucho en definir exactamente qué es lo que quieres y no lo que no quieres. Pero muchas veces comunicamos esos resultados desde el enojo, desde la frustración y desde lo que no queremos que pase. Y eso es como porque nuestra mente inconsciente no es capaz de distinguir entre el no puede digerir o procesar el no. Entonces, si yo te digo, no pienses en un elefante verde, 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 ¿en qué estás pensando? ¿No? Seguramente estarás pensando en el elefante verde. O hay gente que me dice, no, Ernesto, yo estoy pensando en un elefante rosado. Pero la imagen que tienes es de un elefante, ¿no? Pues lo mismo pasa cuando digo, no quiero que hayan problemas en el equipo. No queremos perder al cliente. No queremos que hayan esos errores en el equipo. Si yo me centro en el no quiero, ¿no? Las personas le estás directamente dando la orden al inconsciente que vayan, que se dirijan directamente hacia ese aspecto del trabajo que no quiero que pase. Entonces la pregunta que hacemos es, ¿qué es lo que sí quieres que pase? Bueno, la primera parte es definir exactamente, y probablemente en otro episodio hablaremos de cómo definir tus objetivos, cómo definir los resultados, para que sean ecológicos, no solamente para ti, sino que para el equipo. Es diferente cuando definimos objetivos personales a cuando definimos objetivos empresariales dentro de un equipo. Luego tenemos las metas y los objetivos, los resultados, los errores. Realmente empezamos a ver las personas problemáticas, comportamientos que no quiero que haga el equipo, ¿no? Y empiezo a hablar de los comportamientos que no quiero que haga el equipo, la falta de compromiso y la baja productividad que regularmente tiene tu equipo. Y probablemente te ha pasado, a mí me pasó también en algún momento en mi liderazgo. Me enfocaba en esos puntos, en hablar de los errores, en hablar de la falta de productividad, por qué no están logrando los resultados, los objetivos. Pues si los tenemos claros, y yo me preguntaba, me acuerdo que me preguntaba mucho, decir, pero si tienen claro lo que tienen que conseguir, ¿por qué no lo hacen? ¿No? Entonces, cuando algo no funciona, la solución suele ser siempre la misma. O sea, ¿qué es lo que regularmente las empresas pasan? Y aquí es donde también yo cometí el error al principio con mi equipo de trabajo, es tener más control. Yo pensaba, dije, entre más superviso, y al principio funciona, porque la supervisión exhaustiva, la supervisión intensa, el control, al principio funciona porque las personas están siendo observados, ¿no? Y saben que los vas a supervisar. Y al principio funciona, pero no es una solución a largo plazo, ¿no? Tarde o temprano, o te vas a desgastar tú y tal vez no puedes supervisar al 100% de todas las personas con las que trabajan contigo, ¿no? Pero esto regularmente genera una presión innecesaria en tu equipo de trabajo, ¿no? O hay personas que dicen, bueno, vamos a hacer más reuniones, te tienen que juntar más conmigo, tengo que hablar más, tengo que capacitarlos más. Y está bien las reuniones, ¿no? De hecho, tenemos en ICEDA Business School, tenemos un challenge que lo hacemos cada cierto tiempo, que es el challenge de la reunión perfecta. En el challenge de la reunión perfecta hablamos justamente de cómo puedes tú tener reuniones que son efectivas, reuniones que aunque no duren mucho tiempo, ¿no? Que sean completamente efectivas, como persuadir al equipo de trabajo sin siquiera tener reuniones también. Eso aumenta la gestión de tiempo y aumenta la productividad también en tu equipo de trabajo, ¿no? Pero si de hecho si estás escuchando el podcast y quieres recibir información del challenge, ponme aquí en los comentarios la palabra challenge y te vamos a mandar toda la información. Cuando abramos los cupos seguramente te mandaremos la información para que puedas participar en estos challenges que se llaman el challenge de la reunión perfecta. Bueno, un pequeño paréntesis. Entonces, otras cosas que regularmente se suelen hacer son más correcciones, más esfuerzo, más trabajo, y eso al final es una solución a corto plazo, es una solución que puede llevarte a conseguir un objetivo ahorita, en este momento, pero después de eso el equipo está cansado, está agotado y está estresado, y al siguiente objetivo ya no van a llegar con la misma energía, con las mismas ganas. Yo vengo del mundo de los deportes, y esto es como si tú corres, yo sé que correr una maratón o media maratón
lleva una estrategia. ¿No? Yo corrí los 400 metros. Pero si tú sales, por ejemplo, voy a poner el caso de los 400 metros, que la estrategia de la maratón es parecida, cambia un poco, pero es muy parecida. Si tú sales corriendo el máximo durante los primeros 100 metros y sigues corriendo durante los próximos 100 metros, puede parecer que en los primeros metros vas en primer lugar, pero el paso que llevas no es sostenible. Así que regularmente, por muy rápido que vayas y muy estresado que te vayas corriendo, si no logras dosificar tus esfuerzos, tarde o temprano en la carrera vas a acumular mucho ácido láctico y vas a perder la carrera, ¿no? Aquellos ganadores son aquellas personas que saben dosificar su energía. Y los líderes también, llevando el término del deporte al liderazgo, son aquellas personas que saben dosificar no solamente su energía, sino que la energía de su equipo. Así que, ¿qué es lo que realmente es? ¿Qué es lo que tienes que observar? ¿Qué es lo que tienes que ver? Y aquí es lo que te invito en este podcast y lo que hacemos en el coaching organizacional y empresarial a nivel sistémico y cómo podemos cambiar. Primer lugar, tenemos que ver las relaciones, no a las personas en sí. Cuando tú te enfocas en la persona y no en las relaciones que hay en tu equipo, ¿no? Pone la presión en la persona, te enfocas en los errores, en lo que está haciendo mal cada persona, y no en las relaciones que tienes que formar y que tienes que hacer. Tienes que definir cuáles son las relaciones más importantes y cómo ese vínculo de relaciones va a funcionar, ¿no? Es como una pareja. Dentro de una pareja tienen un sistema que puede ser que funcione, puede ser que no funcione. Hay parejas que no dicen absolutamente nada cuando hay problemas y tarde o temprano no decir nada cuando hay problemas tienden a explotar. O hay personas que explotan, hay personas que una explota y la otra tiende a callar, ¿no? Y se genera un sistema. Y muchas veces, si no sabes exactamente cómo quieres llevar la relación con tu equipo de trabajo, entonces no vamos a saber pues realmente cómo puede haber una interacción que sea positiva con ellos. Así que piensa en primer lugar, ¿cuál es la relación que necesitas tú tener con tu equipo de trabajo? ¿Cuál es la relación que cuánto tiempo necesitas estar con cada persona? ¿Con qué persona debes de pasar más tiempo? ¿Con qué persona debes de pasar menos tiempo incluso? Ese es uno de los errores que cometen los líderes. Es como, como esta persona me cae muy bien, entonces paso más tiempo con esa persona, pero realmente el pasar más tiempo con esa persona no está siendo realmente productivo ni ayuda al todo el sistema, porque tal vez tienes que estar prestando atención en la otra persona que sí va a ser clave y que va a ser vital para conseguir los resultados en esa persona. Entonces, quiero que vayas pensando qué personas dentro de tu equipo de trabajo han sido relegados y están ahí como que viendo hacia otro lugar y tal vez no están siendo parte de los objetivos, no siendo parte de las decisiones, no está siendo parte de lo importante en tu equipo de trabajo, ¿no? Es un trabajo que hacemos en el coaching sistémico, ver las relaciones. Luego son los patrones, no ver los hechos como parte, son patrones de comportamientos que realmente también en programación lingüística observamos ciertos patrones. De hecho, Tony Robbins habla que la clave del éxito es ver patrones en las personas. Él dice que las personas que han tenido éxito tienen ciertos patrones de comportamiento, ciertos patrones de actitudes, y eso es lo que los ha hecho encontrar esos patrones, el reconocer esos patrones, ¿no? Hace que esas personas sean exitosas. Así que el primer paso también dentro de acá es reconocer cuáles son los patrones de comportamientos que tiene tu equipo de trabajo y observa, porque puede ser de que esos patrones se repitan. Por ejemplo, el otro día un ex compañero de trabajo mío justamente me comentaba eso, ¿no? De que había un patrón, ¿no? El patrón era que las personas empezaban con muchas ganas con el trabajo. Él tenía una empresa, un negocio digamos mediano, y había mucha rotación, ¿no? Y lo que le pasaba era que las personas empezaban con buena motivación y regularmente después de un cierto tiempo la motivación bajaba pero en picada, ¿no? Y luego la gente después, cuando la motivación bajaba en picada, se iba,
¿no? Y él, aunque le haya subido sueldos, igual la gente se iba, aunque él subía sueldos. Entonces la solución no era exactamente subir el sueldo, ¿no? Cuando él se da cuenta del patrón que estaba repitiendo, es que justamente cuando las personas empezaban a irles bien, él empezaba a dar más trabajo. Y más trabajo, y más trabajo, y empezaba a dar cosas de trabajo, cosas personales, en lugar de cosas profesionales. Y la gente luego se sentía saturada, se sentía que no podía avanzar, que no podía enfocarse en los resultados, y que estos resultados, que fueron extraordinarios al principio, no se podían replicar. Pues no solamente era un patrón del equipo, ¿no? Y él decía, es que las personas no duran en el puesto de trabajo porque no aguantan el trabajar. Pero si ya tienes, en 3 meses te renunciaron 5 personas al mismo puesto de trabajo, hay algo dentro de ese puesto de trabajo que estás haciendo de forma incorrecta, ¿no? Desde la definición del puesto de trabajo, desde esos patrones que regularmente el líder hace. Entonces, aquí un tema de que él se dio cuenta que tenía que corregir era justamente eso: definir el rol, el puesto de trabajo, y no darles más tareas de lo que compensaba, o darles más compensaciones si iba a poner más responsabilidades, ¿no? El otro punto también que es importante es el lugar que cada uno ocupa, no solo el cargo, que va relacionado con el punto anterior. ¿Cuál es el lugar? No estamos hablando del cargo en específico, ¿no? Y el lugar dentro del equipo, imagínate que vas, que es como un vehículo, un carro, ¿no? Cada pieza del carro es importante para el carro, ¿no? Las llantas son importantes para rodar, el motor hace dentro de su ingeniería, hace todos los procesos para que el carro pueda arrancar, para que pueda funcionar, para que pueda avanzar, ¿no? A la música, todo el aspecto, cada una de las cosas en las piezas tienen un lugar en el carro. Cuando tú ordenas a tu equipo y cada quien está en su lugar, un lugar donde se sienta competente, donde se sienta a gusto, donde sienta que puede avanzar y que puede dar lo mejor de sí mismo, esa persona va a hacer el mejor trabajo en esa posición, ¿no? Y a veces cuando no tenemos lugares, entonces imagínate que en tu carro llevas una llanta, la llanta delantera izquierda, la llevas en el baúl, ¿no? Pues evidentemente con esa forma de estructurar tu vehículo no va a avanzar, porque la llanta es importante que esté en esa posición, ¿no? Entonces puedes darte cuenta. Yo sé que es un ejemplo un poquito lógico, pero creo que aplica el caso, porque a veces no nos damos cuenta de que hay personas que están ocupando un lugar que no deberían de estar ocupando en la empresa, en el trabajo, ¿no? Y luego el cuarto punto, el cuarto pilar que quiero hablar en este podcast es la historia del sistema, no solo el presente. Todos los sistemas tienen una historia, tienen una trayectoria, y hay personas que han pasado más tiempo en esa trayectoria que tienen que ser reconocidos, ¿no? Que ya hablaremos también en otro podcast en eso. Pero cuando algo no funciona en el equipo, el problema no es la persona, es el sistema que está empujando a comportarse de esa manera. Así que quiero que pienses en el sistema que tienes en tu equipo de trabajo. ¿Cómo es ese sistema? ¿No? ¿Está desordenado? ¿No? ¿Lo tienes ordenado? La gente no sabe exactamente cuál es el lugar que pertenecen. ¿Cómo está tu equipo? Si pudieras resumir a tu equipo en una descripción, ¿cómo lo harías? ¿No? Así que quiero ir terminando este podcast con un caso de una empresa mediana que estaba en el área comercial, ¿no? Y aquí había un vendedor etiquetado como conflictivo, ¿no? Dentro del sistema había este tipo de personas que son muy conflictivas, discutían en las reuniones, siempre le llevaba la contraria al líder, buscaba cómo sabotear cada punto de los proyectos, cuestionaba las decisiones que estaban tomando, y eso generaba mucha tensión en el equipo, ¿no? Esta persona aparentemente también era un líder, porque la influencia que él tenía en el resto del equipo era bastante alta, ¿no? Y cuando yo tomé el caso de esta empresa, pues el gerente quería despedirlo, ¿no? Así que empezamos a hacer el coaching, empezamos a ir trabajando, y regularmente lo que la empresa decía es que el problema es él, ¿no? El problema es él porque es conflictivo, porque no se incorpora, porque no ve las cosas, porque
Y ese era al principio, pues prácticamente le echaban la culpa a él por hacer eso. Pero reconocían también que lo que él estaba haciendo, para ponerte en contexto, es una microfinanciera, y el puesto de esta persona era justamente llevaba todo el tema de riesgos de la empresa. Y era muy bueno para el trabajo, o sea, el puesto, digamos, era muy competente para eso, por lo cual tampoco lo querían despedir porque era muy competente para su puesto, ¿no? Al observar el sistema apareció algo distinto, ¿no? Había un tema que dentro del colaborador era uno de los colaboradores con más antigüedad dentro de la organización, ¿no? Nunca fue reconocido cuando la empresa creció. Entonces la empresa fue creciendo y dentro de ese proceso había como ciertos, como rencor, porque nunca había sido reconocido, nunca le tomaron en cuenta, y él había sido parte de ese crecimiento de esa empresa. Y aunque otras personas habían venido nuevas y con nuevas ideas, y siempre le tomaban en cuenta las nuevas ideas, porque había personas que se habían capacitado en otros países y demás, pero nunca lo tomaban en cuenta él, ¿no? Y los líderes nuevos que tomaban decisiones ignorando a él, ¿no? Pues el resultado es una exclusión sistémica, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con el coaching sistémico, no se cambia el colaborador, ¿no? Se reconoció su lugar y su aporte y su historia. Entonces, aquí es el trabajo también de reconocerlo. La conducta cambió sin sanciones ni amenazas, ¿no? El sistema se fue ordenando y la resistencia se fue desapareciendo, ¿no? Entonces, el trabajo que se hace es justamente la mirada, lo que te permite ver es desarrollar esta mirada, y empiezas a notar cosas como reuniones que fracasan no por el contenido, sino por la dinámica emocional que tiene esa reunión. Equipos desmotivados no por falta de incentivos, sino por exclusiones. No los tomas en cuenta, no son parte del equipo, lo toman las decisiones solamente tú, no le comunicas, no saben la historia, no saben para qué es la empresa, no conocen cuál es el verdadero propósito que tienen el cliente ideal, ¿no? Hay decisiones bloqueadas no por falta de información, sino por conflictos no resueltos del pasado que pensamos que por el tiempo pasó, pero ahí están, son como cicatrices que han quedado. Y líderes agotados no por exceso de trabajo, sino por lugares mal ocupados. O sea, ocupamos lugares que no le pertenecen. Así que dentro de este podcast, el trabajo o mi intención es hacerte una pregunta poderosa. ¿Qué está ocurriendo en tu equipo que has intentado resolver desde el esfuerzo, cuando en realidad necesita una nueva mirada? ¿Qué es eso? Responde con honestidad esta pregunta. Y si quieres dejarla justamente aquí en los comentarios, la puedes dejar. Y si quieres más información sobre el coaching sistémico, el coaching y Seda Business School, déjanos aquí tu comentario o dale al clic al enlace que tienes aquí para poder accesar, mandarnos toda tu información, y una de nuestro staff y nuestras coordinadoras se va a poner en contacto contigo para ir entendiendo cómo está tu equipo de trabajo, qué es lo que tienes que hacer y darte un plan específico para que puedas hacer los cambios que realmente tu equipo necesita. Hacer un cambio de mirada. Así que ha sido un placer, pues, escucharte, espero leerte en este podcast y escucharte algún día, escuchar tus historias de cómo el coaching te ha estado ayudando a ti y a tu equipo de trabajo. Así que nos vemos en el próximo episodio.